que fluye en mi ser. Hay una fuente que me libra del pecado. Ven a las aguas que fluyen a raudal. Hay un río que nunca se secará. Del cielo vino un sonido como un viento con poder, y llenó sus corazones, les dio paz en su ser. El profeta dio la promesa, dijo el Espíritu vendrá, y de lo más profundo un río fluirá. Hay un río que fluye en mi ser. Hay una fuente que me libra del pecado. Ven a las aguas que fluyen a raudal. Hay un río que nunca se secará. Hay un río que nunca se secará. Primera de Juan, el capítulo 5, versos 4 y 5 nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Bienvenidos a su programa Fe Victoriosa. Yo soy el pastor Ricardo Escobedo. Y siempre para mí es un honor y un gran privilegio poder llegar a su hogar o donde quiera que usted está viendo este programa de Fe Victoriosa
Quiero dirigirme también primeramente, ¿verdad?, a los socios victoriosos, a los filipenses. Queremos darle las gracias a ustedes, primeramente a Dios y a ustedes por su fidelidad. Yo sé que algunos se están uniendo también a ser filipenses, aquellos que están enviando sus ofrendas para que este programa siga creciendo y saliendo en otros programas, en otros canales, perdón. Quiero también saludarles a los prisioneros. Recibimos cartas, ¿verdad?, de personas, y también hemos recibido cartas de mujeres, en las prisiones de mujeres. También hay mujeres que están recibiendo la palabra de Dios y creciendo a través del programa de Fe Victoriosa. Queremos agradecerles y queremos decirles que estamos orando por ustedes y orando por sus familias. No deje de escribirnos y también díganles a otros que sintonicen y vean este programa, porque este programa está ayudándoles a crecer. Es lo que nos dicen los prisioneros, la bendición que este programa está haciendo a sus vidas. Hemos entrado y estamos estudiando un nuevo tema. Ya tenemos varios programas que hemos estado desarrollando este tema, identificados con Cristo. Identificados con Cristo. Estamos viendo nuestra identificación con Cristo. Cuando Cristo Jesús ascendió después de su resurrección, ¿verdad?, Él ascendió al trono, al lugar santísimo. Él entró con su propia sangre para obtener eterna redención por nosotros. Él obtuvo eterna redención por nosotros a base de su muerte y su resurrección sustitucionaria por nosotros. Eso quiere decir que Él fue nuestro sustituto cuando Él fue a la cruz del Calvario. Y estamos viendo estos 6 pasos de nuestra identificación con Cristo. El primer paso, ya vimos en el primer programa, que el primer paso fue: nosotros fuimos crucificados con Cristo. Fuimos crucificados con Cristo. El segundo paso fue: nosotros morimos con Cristo. Y todos tenemos estas escrituras para confirmar, ¿verdad? El primer paso, fuimos crucificados con Cristo, Gálatas 2 y el versículo 20, Romanos 6, versículo 6 y Romanos 4, 25. Para el segundo paso, donde dice yo morí con Cristo, Romanos 6, 5. Cuando Él descendió al infierno, yo estaba identificado con Él también. Dios nos vio, así nos vio Dios, cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario. Él no solamente estaba viendo a su Hijo, Él nos estaba viendo a nosotros cuando estaba viendo a su Hijo, porque su Hijo era nuestro sustituto. En el tercer paso, el programa anterior, estuvimos viendo que también fuimos sepultados con Él. En Romanos el capítulo 6, versículo 4, Colosenses 2, versículo 12. Ahora, nos habíamos quedado en este paso, y quiero terminar este tercer paso de nuestra identificación con Cristo, que es: fui sepultado con Él. Vamos a leer una vez más Romanos el capítulo 6, el versículo 1 al 11, porque vamos a estar viendo que del versículo 1 al 11, anótelo, escríbalo, Romanos el capítulo 6, versículo 1 al 11. En el versículo 6 de Romanos 6, 6, vemos que Pablo dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Ahora, en estos versículos que vamos a estar viendo, del versículo 1 al versículo 11, nos da nuestra identificación con Cristo en la crucifixión, su muerte y su sepultura. Una vez más, en estos versículos de Romanos 6, versículo 1 al 11, nos da nuestra identificación con Cristo en la crucifixión, muerte y sepultura. Vemos en el versículo 6, donde dice el apóstol Pablo, versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, es el cuerpo y el alma, nuestro viejo hombre y el espíritu también, antes de nacer de nuevo, el viejo hombre, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, la naturaleza pecaminosa, fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora, vemos otra en el versículo 7. Aquí vemos como el hombre fue librado
de la muerte espiritual. Entonces vemos aquí que el hombre fue librado. Versículo 7, dice el Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces está hablando de que hemos muerto con Cristo, hemos sido identificados con Cristo. Entonces vemos entonces que cuando la penalidad fue pagada, el hombre está parado frente a Dios, justificado o está declarado justo. Justificación. ¿Qué significa la palabra justificación? La palabra justificación es la habilidad de poder estar delante de un Dios justo, sin culpa, sin condenación o un sentido de inferioridad. Somos justificados, somos limpios, como si nunca hubiese existido el pecado, como si nunca hubiésemos estado muertos en el pecado. Es lo que es la palabra justificación, lo que significa justificación, la habilidad de estar delante de Dios sin pecado, sin condenación, sin culpabilidad, sin inferioridad, como si nunca hubiera visto pecado en nuestra vida. Bueno, este es el tercer paso de nuestra identificación con Cristo. Primero fuimos crucificados con Él, luego morimos con Cristo. Ahora vemos el tercer paso, que fuimos sepultados con Cristo. Vamos ahora al cuarto paso de nuestra identificación con Cristo. Ahora, si usted desea este bosquejo con estos versículos, estas escrituras, escríbanos y nosotros con todo nuestro corazón le mandaremos, ¿verdad?, este bosquejo para que usted también tenga estos versículos, tenga estas verdades espirituales en su alma, en su corazón y en su mente, y puede ayudar a otros también con esta enseñanza tan gloriosa, nuestra identificación con Cristo. Vamos ahora al cuarto paso. El cuarto paso, yo fui hecho vivo con Cristo. Ahora, cuando yo digo yo, estoy incluyéndolos a todos. Fuimos hechos vivos, los que hemos nacido de nuevo, por supuesto. Fuimos hechos vivos con Cristo. Vamos a Colosenses el capítulo 2, el versículo 13. Colosenses 2, versículo 13. Gloria a Dios. Fuimos hechos vivos con Cristo. Filipenses 2 y el versículo 13. El apóstol Pablo bien claro que dice, y a vosotros, cuando estabais muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Aleluya. Perdonándoos todos los pecados. Una vez más dice la palabra de Dios, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Vamos a Efesios el capítulo 2, versículo 5. Efesios el capítulo 2 y el versículo 5. Dice la gloriosa palabra de Dios a través del apóstol Pablo, aún estando nosotros muertos en pecados, antes de nacer de nuevo, estábamos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aleluya. Entonces vemos de que, dice Pablo, aún estando nosotros muertos en pecados, ¿verdad?, nos dio vida juntamente con Cristo. Aquí entonces estamos viendo el cuarto paso. Fuimos hechos vivos. Yo fui hecho vivo con Cristo. En Hebreos el capítulo 1, versículo 5. Vaya conmigo también al libro de Hebreos, el capítulo 1, el versículo 5. Aquí una vez más el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, está diciendo, dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y seré a él padre, y él me será a mí hijo. Él está hablando cuando Dios resucitó a su hijo de los muertos. Quiero dejarles saber que cuando tú naciste de nuevo, tú no lo pudiste oír.
Cuando tú naciste de nuevo, Dios te dijo las mismas palabras que le dijo a su hijo cuando él le dijo esas palabras cuando él todavía estaba en el infierno. Cristo Jesús había sido apartado de su Padre por 3 días y 3 noches. Él había dejado de ser hijo de Dios, así como nosotros. Ya no éramos hijos de Dios por causa del pecado. Éramos hijos de Satanás, éramos hijos del diablo. Estábamos siendo dominados por la muerte espiritual. Satanás era nuestro Señor. Pero ahora en Cristo Jesús, porque lo hemos hecho el Señor en nuestras vidas, ahora Cristo Jesús es nuestro Señor. Ahora usted y yo tenemos la naturaleza de Dios, ya no tenemos la naturaleza de pecado. Y aquí vemos de que, ¿verdad? Que a nosotros también Dios nos dice, hoy eres mi hijo, hoy te he engendrado. Tú y yo somos hijos de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Ahora, Él fue el primogénito de entre los muertos. Él fue el primogénito, ya no es el unigénito. Antes era el unigénito Hijo de Dios, pero ya no es unigénito. Ahora es el primogénito, porque ahora hay muchos hermanos, hay muchos hijos de Dios que han sido resucitados de los muertos juntamente con Cristo. Dice, Él fue el primogénito de entre los muertos. Él fue el primer hombre nacido de entre los muertos espirituales a vida eterna. El primero que el dominio de la muerte fue rompido y quebrado. Él fue el primero que el dominio de la muerte fue rompido y quebrado. La razón por qué digo primero, porque eso ha ocurrido también en mi vida y eso ha ocurrido también en tu vida. Si tú has nacido de nuevo, el poder de la muerte espiritual ha sido rompida. El poder del pecado ha sido rompido en el nombre de Jesús por su muerte y su resurrección. La muerte ha sido vencida. La muerte fue rompida y quebrada por su resurrección. En Romanos, el capítulo 6, del versículo 9 y 10. Vamos a regresar a Romanos. Vamos a Romanos, el capítulo 6, versículo 9 y 10. Dice la gloriosa palabra de Dios, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todos. Una vez por todos, mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces aquí vemos que cuando Él estaba identificado con nosotros en la cruz, la muerte tenía dominio sobre Él. Pero cuando Él pagó la penalidad, el dominio fue quebrado. El dominio de la muerte fue rompido. Él fue librado. Él murió al pecado y fue engendrado por Dios para vida eterna. Eso es lo que ocurrió también en nuestros espíritus, en nuestra vida. Exactamente lo que Cristo Jesús experimentó en Cristo, ahora nosotros tenemos también esa a través de nuestra identificación con Él. En Romanos el capítulo 8, vamos a Romanos el capítulo 8, el versículo 29. Para mí estos versículos lo dice todo, la obra de Cristo Jesús y conforme, ¿verdad? La palabra conforme, ser hecho exacto, ser hecho igual. En el capítulo, Romanos el capítulo 8 y el versículo 29. Ahora, quiero que escuche estos versículos, porque quiero decirles de algo que muchos, desafortunadamente, por falta de conocimiento de la palabra de Dios, por falta de enseñanza, por falta de revelación, personas en el cristianismo siempre han oído, muchos, casi la mayoría, muchos han oído, bueno, pues nosotros no somos perfectos, somos salvos, pero somos pecadores salvos por gracia. Es todo, somos solamente pecadores salvos por gracia. Y somos pecadores. Y yo he oído eso mucho, yo también lo creía así, también lo hablaba y también lo decía. Pero fíjate lo que está pasando. Cuando el creyente sigue confesando que es pecador, en su mente todavía tiene esa mentalidad que es pecador. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando una persona sigue pensando que es pecador? Pues cuando viene Satanás a tentarlo, ¿verdad? A que peque,
la primera cosa que va a venir a su mente, a su alma es, pues eres pecador, vas a pecar, y esa persona cede a la tentación y peca. Y luego se siente bien mal, su espíritu lo redarguye, no el Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo en uno, pero su propio espíritu lo redarguye, se siente bajo condenación, se siente mal, va ahí delante de Dios, le pide perdón, ¿verdad? Y porque Dios es un Dios misericordioso y compasivo y siempre perdona, ¿verdad? Esa persona empieza de nuevo, pero otra vez viene el enemigo. ¿Y por qué? Porque tiene esa mentalidad, ha estado oyendo de los púlpitos, ha estado oyendo también salir de su boca, pues solamente somos pecadores salvos por gracia. Mira, es tiempo que nosotros comencemos a tener la mente de Cristo. Pablo nos dice en Corintios, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Tú crees que Cristo Jesús anduvo pensando que era pecador salvo por gracia? No, Señor. Él sabía que era el justo de Dios. Él sabía que era el Hijo de Dios. Y cuando Satanás vino a tentarlo, él con la espada del Espíritu pudo reprender a Satanás con la palabra de Dios. Quiero que usted escuche esto. Nosotros éramos pecadores, pero ahora hemos sido salvos por gracia. Ya no somos pecadores. Ahora tenemos la naturaleza divina de nuestro Padre Celestial. Y quiero que usted escuche lo que dice la palabra de Dios. Aquí en Romanos el capítulo 8, versículo 29. Esto es lo que debemos de nosotros confesar. Esto es lo que debemos de meditar para quitar de nuestra mentalidad que somos pecadores. Si nosotros vamos a continuar pensando así, Proverbios dice tal como piensa el hombre, tal es. Tal como piensa el hombre, tal es. Entonces dice Romanos el capítulo 8, versículo 29. Dice, porque a los que antes conoció, está hablando de nosotros, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Eso es cuando tú naciste de nuevo. No fuiste hecho a la imagen de un pecador. No, fuiste hecho a la imagen del Hijo de Dios. Dice, porque con los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Esto no va a ser en el milenio, esto no va a ser después de que estés en la presencia de Dios. No, esto es cuando tú naciste de nuevo, cuando tú abriste tu corazón a Jesucristo y fuiste salvo. Es cuando tú fuiste hecho a la semejanza del Hijo de Dios. Dice los que predestinó para que fuesen hechos conformes. Esa palabra conformes, tengo aquí la definición de la palabra conformes. Esa palabra conformes significa lo mismo. Dice ser hecho exactamente igual. Es lo que dice el diccionario que significa la palabra conformes. Ser hecho exactamente igual. Ser hecho de acuerdo o a cierto patrón. Aquí vemos en Romanos el capítulo 8, versículo 29, que fuimos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos, que sea el primogénito entre muchos hermanos. Bueno, nosotros somos hermanos de Jesucristo porque ahora tenemos el mismo Padre. Él es nuestro hermano mayor, pero Él es nuestro Salvador y Señor también. Pero Él no ¿verdad? Él mismo nos llama hermanos, ¿verdad? Ahora, es importante que en este momento, tú que has estado escuchando, si tú no has hecho a Jesús el Señor y Salvador de tu vida, no dejes que pase este día, no dejes que pase este programa sin que tú hoy abras tu corazón a Cristo. ¿Por qué no haces esta oración ahí donde estás? Ahí donde estás, ora conmigo y di esta oración. Dios, en este día, creo con todo mi corazón. Dilo conmigo, que creo con todo mi corazón que Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz del Calvario, en mi lugar. Llevó mis pecados. Él fue sepultado. Descendió al corazón de la tierra, como Él dijo. Al tercer día, Dios, tú lo resucitaste de los muertos. Y ahora Él está vivo. Y cuando tú lo resucitaste, a mí me resucitaste juntamente con Él. Así tú me vistes. Y en este día de hoy, yo confieso a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque de acuerdo a tu palabra, hoy, ahora estoy identificado con Cristo. Gracias, Padre. Hoy soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén.
Te felicito. Bienvenido a la familia de Dios. Escríbanos o llámanos y dinos que tú entregaste tu corazón a Jesús y que tú fuiste salvo. Queremos oír de ti. También escríbanos. Ahora, si tú vives aquí en el área de Los Ángeles y no tienes una iglesia donde congregarte, pues ¿por qué no vienes y nos visitas? Aquí puedes venir a alimentarte. Aquí tenemos un gran grupo de hermanos y hermanas que te pueden recibir y ayudar, ¿verdad? Ahora, si tú vienes de lejos, de otros países, de otros lugares a visitar a familiares, pues toma la dirección. ¿Y por qué no vienes y nos visitas aquí a Centro Palabra de Fe? Y salúdanos y queremos oír de ti, conocerte también. Bueno, sin más, ¿verdad? Vamos a estar continuando este tema, identificados con Cristo, en nuestra próxima programa. Se despide de ustedes con el programa de Fe Victoriosa, Pastor Escobedo. Bendecidos. Sé que soy un redimido y soy feliz, oh muy feliz. Sé que soy un redimido y soy feliz.